Bueno, hemos dejado para esta última sección sobre transformada de Laplace la aplicación de esta herramienta, de este concepto matemático a el estudio de sistemas este, lineales. En un sentido semejante al que ya conocimos, aplicábamos la transformada Z para sistemas lineales, pero en ese caso eran sistemas del tipo discreto. Vamos a hacer una aplicación semejante, la transformada de Laplace, a sistemas de señales continuas. Ya conocíamos en ese entonces, mencionamos algunos sistemas en particular, los que denominamos sistemas lineales, invariantes en el tiempo, tienen la particularidad de que la respuesta de un sistema de este tipo ante una señal de entrada se puede obtener como resultado de la convolución entre esa señal de entrada, entre la señal de entrada y lo que se conoce como la respuesta al impulso unitario del sistema. ¿Vale? Esta característica de los sistemas lineales los hace particularmente posibles para ser analizados. Y recordemos entonces que la importante propiedad de las transformadas con las que trabajamos, en particular la transformada de Laplace también, convierte productos de convolución entre las señales en el sencillo producto común entre sus transformadas. ¿Sí? Así que si bien uno puede decir que los sistemas lineales son gobernados por una expresión de convolución de este tipo, el mismo sistema puede ser estudiado a partir del producto sencillo entre las transformadas de la señal y de la respuesta del impulso unitario. Y en este sentido de uso, diremos que la transformada de Laplace, acá hay un pequeño error, la transformada de Laplace tiene uso y aplicación en el análisis de sistemas, particularmente a donde la transformada de Fourier ya no tiene posibilidades, que son el caso de los sistemas inestables. Sistemas inestables son aquellos cuya región de convergencia no abarca el eje imaginario, es decir, la región de validez de la transformada no abarca el eje imaginario y en ese caso una señal, un sistema de este tipo no, sería un sistema inestable, no tiene transformada de Fourier, pero sí tiene transformada de Laplace. ¿Sí? Así que podría ser, es el lugar donde la transformada de Laplace tiene más aplicación. Así que reservamos este espacio entonces para considerar un ejemplo de un sistema, en particular el de un circuito como el que está presentado en esta figura. Recordemos los circuitos eléctricos son circuitos que tienen esta característica de linealidad, que lo mencionábamos hace un rato, y de invariancia en el tiempo. Miremos el ejemplo que contiene entonces dos resistencias, ¿está bien? Aquí hay una rama donde hay una resistencia con R2 ohm, y aquí se abre en dos ramas, una que tiene una resistencia y un capacitor, un condensador, y otra rama donde solamente se encuentra un capacitor. Este con una C igual a un cuarto y este una C igual a un maestro. Aquí hay un elemento que ha de ser una FEM, un generador de una diferencia potencial, que está llamado aquí o mencionado como B. Se define, entonces, para este sistema que representa el circuito, de interés como la señal de entrada esta X de t, es decir, la diferencia de potencial establecida por esta F. ¿Está bien? Y la respuesta que nos interesa analizar, aquí está indicada como Y de t, es la diferencia de potencial esta, que es la establecida en este capacitor que está aquí solo, que ya sabemos que también esta diferencia de potencial aquí es la misma que la establecida aquí, a través de estos dos elementos, de la resistencia de 1 y el capacitor de C igual a 1 medio. Este circuito, entonces, puede ser descrito
a través de las ecuaciones que vamos a mencionar a continuación. Necesitamos definir aquí las corrientes. Hay 3 corrientes que se pueden individualizar: la que atraviesa esta resistencia, que le hemos llamado I1, la que atraviesa la resistencia y este capacitor llamada I2, y la que viene por este capacitor que la llamamos I3. I1, I2, I3, esas 3 corrientes. Y definido esto, uno podría escribir la relación entre lo que estamos mencionando, las corrientes. Yo diría que la corriente I1 es igual a I2 más I3, que la X de T, es decir, la caída de potencial aquí, tiene que ver con la caída de potencial en la resistencia, que es el producto de R por I y 1, la corriente que atraviesa esa resistencia, R por I más la caída de potencial, que en este caso es la respuesta que nos interesa, I de T. ¿Sí? Esta sería una de las ecuaciones. La otra ecuación que aparece aquí está relacionada con mirar la caída potencial a través de este condensador, ¿no? Entonces la expresión para esa I de T será 1 sobre C, 1 sobre un cuarto, integral entre 0 y T de la corriente que se conduce por esta rama. Esa es la que hemos llamado I3. La integral entonces de I3, diferencial de tau, entre 0 y el tiempo T corriente. Por otro lado, el I de T también se puede entender como definido a través, como la caída potencial a través de estos 2 elementos, y como tanto será la suma de la caída potencial a lo largo de esta resistencia, R por I, R en este caso es 1, la corriente hemos dicho que la llamábamos I2, más la caída de potencial en el otro capacitor. 1 sobre C, integral entre 0 y T, la corriente correspondiente, que en este caso es I2. ¿Vale? Estas 4 relaciones es posible establecer entre las señales intervinientes. Esas 4 expresiones pueden ser trabajadas así o pueden ser transformadas. Una versión equivalente a ellas sería la que obtenemos al transformar cada una de estas expresiones. La transformada de la primera ecuación simplemente requiere usar la propiedad de linealidad y mencionar o nombrar o definir las transformadas de cada una de las corrientes. La transformada de la corriente I1 es la que llamamos I grande sub 1 de S. Del mismo modo, la transformada de la corriente 2, la transformada de la corriente 3, y por la propiedad de la linealidad, la transformada de la suma es la suma de las transformadas. La misma propiedad de linealidad va a ser suficiente para entender que la transformada de X de T, que es la que llamamos como X de S, va a ser la suma de cada uno de estos términos. 2 por la transformada de la corriente, en este caso la corriente I1, más la transformada de la señal que nos está interesando como salida, la que hemos nombrado como I de T. También simplemente por la aplicación de la propiedad de linealidad. Para transformar la tercera ecuación habrá que recordar la linealidad, en el sentido de que aparece la transformada de 1 sobre un cuarto, que es 4, y después habrá que echar manos a la transformada de la integral, para recordar que la transformada de una integral tiene que ver con 1 sobre S por la transformada del integral. En este caso, que le hemos llamado I mayúscula sub 3. Y para la transformada de la última expresión, de nuevo aplicaremos la linealidad. Del primer término, la transformada será 1, que es la resistencia de ese elemento, por la transformada de la corriente 2, más esta integral, esta expresión que corresponde con la transformada de la integral del capacitor de C igual a 1. ¿Sí? Estas 4 expresiones, entonces, en términos de S, son también expresiones que pueden permitir estudiar el mismo circuito que está descrito por estas otras expresiones. Miremos este ejemplo entonces y veamos qué nos proponen como
como cálculos, propone el ejercicio que calculemos la GDS, es decir, la función de transferencia del sistema. Hay otras dos requerimientos que los vamos a ir viendo más adelante. Bueno, el cálculo de la función de transferencia, en este caso llamada GDS, la podemos pensar a través de esta definición que decíamos, el GDS, que es la respuesta, la función de transferencia del sistema puede ser despejada de aquí, simplemente como aquí hay un producto, puedo pasar la transformada de la señal de entrada dividiendo y encontrar una posibilidad para calcular a GDS. Es decir, el cociente de las transformadas de lo que llamamos la respuesta sobre la transformada de la entrada. Así que en ese sentido nos vamos a centrar en estas expresiones, que eran las expresiones transformadas del modelo, y vamos a procurar encontrar una expresión, decimos, para este cociente, IDS sobre XDS. ¿Cómo vamos a operar esto para encontrar ese cociente? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Miren, de las tres últimas ecuaciones, vamos a despejar la transformada de las corrientes 1, 2 y 3. De estas tres, despejamos la transformada de las corrientes 1, 2 y 3, y después reemplazamos aquí. ¿está? De modo que vamos a obtener así una ecuación donde solo aparecen como desconocidas las transformadas de Y y la transformada de X. ¿sí? Bueno, vamos por eso. De esta expresión despejamos la transformada de la corriente 1, simplemente pasamos este IS restando, y el 2 que estamos multiplicando lo pasamos dividiendo para encontrar esta expresión para la transformada de la que llamamos la corriente 1. De la siguiente ecuación vamos a despejar la transformada de la corriente 3, simplemente pasando el 4, este factor dividiendo, y el S multiplicando al IDS. Y de la última expresión vamos a tomar de los dos términos que aparecen en el lado derecho, vamos a sacar la transformada de la corriente 2 factor común de 1 más 2 sobre S, y de esa manera lo vamos a poder despejar. La transformada de la corriente 2 será entonces el IS sobre ese factor que habíamos dicho que pasa el IS. Así que ahora sí, ya tenemos tres expresiones correspondientes para las transformadas de las corrientes que vamos a reemplazar la primera ecuación, que es la que nos queda disponible. ¿Está bien? Esta expresión que dice las sumas, como son iguales las sumas de las transformadas de las corrientes. ¿okay? Aquí he trasladado esas ecuaciones que recién despejamos y vamos a reemplazar a la I1 de S por esta expresión, que ya dijimos de dónde sale, la I2 por esta expresión y la I3 por esta expresión. Bueno, una vez hecho eso, aparece esta ecuación que avisábamos que solamente tiene como desconocidas las expresiones de la transformada de la entrada, XS, y la transformada de la señal de salida, que aparece en tres ocasiones. ¿sí? Así que vamos a operar sencillamente con esta ecuación, con algo de empeño para ver si podemos encontrar una expresión del cociente de esas dos transformadas. Así que vamos a escribir, vamos a dejar de un lado solamente el XS sobre 2, esta otra expresión de la transformada de Y, la vamos a pasar para el otro lado. De esta manera tenemos tres términos que contienen a la transformada de Y, de T, y de estos tres términos lo vamos a sacar factor común a esa transformada para empezar a aproximarnos a una expresión que nos permita despejar el cociente que mencionamos. ¿vale? Fíjense que nos va a quedar el IS factor de S sobre S más 2, más S sobre 4, más 1 medio, sencillamente. ¿vale? Esa expresión es la que hemos hecho aquí, escrito entre corchetes, y lo que ha quedado después que le sacamos el IS factor común. Bueno, pero no perdamos de vista que nos interesa conocer es el cociente de IDS sobre XDS, IDS sobre XDS, que es lo que decimos nuestra función de transferencia o función del sistema. Así que vamos a tener que pasar esto que está entre corchetes aquí dividiendo, el X sub S dividiendo, y nos va a quedar 1 sobre toda esta expresión, ¿cierto? 1 sobre
2 por la expresión que está en el corche. ¿Sí? Esta es la expresión a la que hemos llegado para la función de transferencia para el sistema. Si uno quiere, si se quiere, esta expresión ya es la expresión de GDS, la función de transferencia, solo que nos va a ocupar reescribirla un poco para que podamos continuar con los cálculos de una manera más sencilla. Vamos a escribir el GDS como una función racional, así como un cociente de dos polinomios. Así que primero vamos a operar con esta expresión que está entre el corchete aquí, ¿está bien? Tomando un común denominador y operando la suma de esas tres fracciones que están allí para llegar a esta expresión. Y después sí, no nos va a costar escribirlo como el cociente de dos polinomios, pasando este denominador como numerador y ordenando y agrupando los términos que se pueden ordenar para llegar a esta expresión de GDS. El cociente de dos polinomios en S, el polinomio del numerador de grado 1 y el polinomio del denominador de grado 2. Esta ya es la expresión más compacta de la función de transferencia de equivalente para este circuito eléctrico que estamos trabajando en este ejemplo. ¿Está? El primer inciso, entonces, que solicitaba encontrar GDS, sería la respuesta a esa demanda, sería esta expresión que estamos remarcando aquí. Bien, ese primer ítem ya está resuelto, y en el segundo se solicita encontrar cuál es la respuesta del sistema ante una entrada x de t, en este caso equivalente al impulso unitario, es decir, a la delta de t. La respuesta entonces ante esa entrada sería la señal cuya transformada es GDS. ¿Está bien? Así que recuperar quién sería el G de t, o sea, G de t sería el I de t, o sea, la respuesta para el caso particular que la entrada sea la delta de t. Como nosotros ya conocemos la GDS, simplemente antitransformando esa función de transferencia, encontraremos la función G de t, que es la respuesta ante el impulso unitario. ¿Sí? Antitransformada nada más, ya tenemos quién era GDS, lo encontramos en el inciso anterior, y lo que tendríamos que hacer sería encontrar la antitransformada. Siempre es necesario, cualquiera sea el método que uno utilice, encontrar los polos, perdón, las singularidades o los puntos que anulan el denominador. En este caso son dos valores, se trata de un polinomio 2 valores reales en este caso, y nosotros decimos que esos son polos de la función GDS, GDS como una función de variable compleja, tiene entonces, como los dos valores hacen anular el denominador, un límite que nos da infinito y por lo tanto decimos que son polos. Esos dos valores, en este caso particular, son dos valores reales. Este valor es positivo, porque raíz de 2 es un número un poco más grande que 4, y el valor de S sub 2 es un valor negativo. ¿Está? Así que esas serían las dos raíces de o los dos polos de esta función GDS, dos valores negativos en particular. Podríamos tomar el camino que ustedes ya conocen, que es proponer la descomposición en fracciones simples y antitransformar cada una de esas fracciones simples, que entiendo yo, ustedes conocen ese camino por el estudio que hacen en ecuaciones diferenciales. Entonces, como una alternativa, vamos a recordar que la definición de la transformada inversa tiene que ver con una integral, ¿no? Una integral compleja, a lo largo de una línea vertical de parte real gamma, ¿está bien? Que bajo ciertas condiciones era sencillamente calculable como la suma de los residuos del integrando, ¿está bien? Uno resuelve la integral que define la antitransformada simplemente por el teorema del residuo, sumando los residuos de las singularidades que tiene este integrando, ¿está bien? El integrando habla del producto de GDS, que es la función que queremos aquí transformar, multiplicada por E a la ST. Recuerden que la definición de la transformada inversa tenía que ver con la integral de este integrando. ¿Sí? Los residuos de este integrando, en este caso ya dijimos van a ser dos, porque hay dos singularidades, y hay garantía de que las singularidades son simplemente las que aporta GDS, porque más allá que en el integrando aparezca la expresión
exponencial e a la ST exponencial compleja, recordemos que la exponencial es una función entera y que por tanto no aporta singularidades. ¿Sí? Así que habrá que calcular los residuos, el residuo para cada una de esas singularidades. Recuerden que como se tratan de polos, los dos casos, van a ser polos de orden 1, el residuo va a ser muy fácil de calcular como el límite del producto de la función, esta función, por S menos el valor de la singularidad, S menos S1, por ejemplo. Que ese límite sencillamente ya nos va a dar el valor del residuo, en este caso nos va a dar una constante por E elevado a la S1t, y el residuo asociado a la singularidad S2 va a tener la misma forma, B, una constante, por E a la S2t, donde los valores de A y de B después se pueden verificar que son efectivamente estos. Entonces, tienen que ver con parte de esto, evaluado en S1 y evaluado en S2. Así que, bueno, la antitransformada, la G de T, será no más que la suma de estos dos residuos, ¿ok? La G de T será la suma de estos dos residuos. Estas expresiones de los residuos tienen una expresión exponencial, ¿no? Una exponencial cada uno de ellos tiene, aparece el T como un parámetro, ¿está bien? De esos residuos, ¿no? En cada una de ellas. Así que la G de T será la suma de los dos residuos y aparecerá multiplicada por U de T porque se trata de una señal que se obtiene como respuesta a una cierta entrada y no hay respuesta antes del sistema, antes del tiempo igual a 0, por eso la respuesta que escribimos aparece multiplicada por U de T. O sea que G de T, la respuesta, recuerdan, la respuesta al impulso unitario, es decir, la respuesta a la delta de Dirac que dará este sistema, va a ser una suma de exponenciales, una de ellas va a ser una exponencial positiva, porque este S1 es un valor real positivo, y la otra va a ser una exponencial de tipo de exponente negativo, porque el valor de 0 habíamos avisado que era valor negativo, real negativo. ¿Sí? Bueno, de esta manera damos respuesta a cuál es la respuesta del sistema, ese I de T que veíamos como diferencia de potencial establecida en el último de los capacitores. La respuesta en ese capacitor ante la entrada delta de Dirac va a ser una expresión dada por esta combinación que está aquí. Bueno, y el último de las preguntas que se propone este ejercicio es encontrar cuál es la respuesta, esa I de T que marcábamos al comienzo, cuando la entrada, la X de T, que era la diferencia de potencial establecida en esa FEM llamada B corta, si la entrada fuera T por U de T, es decir, una función lineal T a partir del tiempo igual a 0. Bueno, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Conocida para nosotros la GDS y como está como dato la entrada y X de T, podemos calcular su transformada, X de S, hacer este producto directamente, con lo cual obtendríamos la transformada, la respuesta que estamos buscando, y después, antitransformando esta I de S, encontraríamos cuál es la respuesta hasta esta entrada X de T que nos están proponiendo. ¿Sí? Bueno, entonces, el G de S ya lo tenemos calculado en el primer inciso, el X de S tendríamos que buscar en la tabla, entonces, cuál es la transformada de una señal que fuera T por U de T. En ese sentido, encontramos en la tabla que la transformada de una señal así es 1 sobre S cuadrado, válido para la región real de S mayor que 0. Y bueno, entonces ahora nuestra I de S simplemente es el producto de esas dos transformadas. La I de S será el producto de 1 sobre S2, que es la transformada de la señal en cuestión, por la G de S, que era la transformada de la respuesta del sistema ante la entrada del impulso unitario. ¿Sí? Bueno, habrá que antitransformar esto, por supuesto, ustedes podrán pensar en el procedimiento de descomposición de fracciones simples, a partir del conocimiento de las raíces del denominador. Recuerden aquí, las raíces son
los mismos polos que nombrábamos hace un rato, S1 y S2, porque son los que anulan estos, polos simples, y aparece a partir de esta expresión S cuadrado un polo más en S igual a 0, un polo en este caso va a ser un polo de orden 2. ¿Está bien? Entonces vamos a volver a insistir con el cálculo de la antitransformada por el teorema del residuo, y entonces advertimos que habrá que calcular 3 residuos para esta expresión de I de S, 3 residuos para la expresión de I de S por E a la ST, uno asociado a la singularidad S1, otro a la S2 y otro a la S3. ¿Okay? Cuando buscamos el residuo asociado a la singularidad S1, encontramos una expresión como esta, una constante por E a la S1T. Lo mismo ocurre para el residuo asociado a la singularidad S2, esto porque son polos simples, ¿no? En cambio, para la otra singularidad, S3 que llamamos 0, como se trata de un polo de orden 2, aquí ya deberemos recurrir a la fórmula que tenemos para calcular residuos de polo de orden 2. Recuerden que ahí aparece una derivada, un límite, y en este caso una derivada de orden 1, de un cierto producto de esta expresión por S cuadrado. ¿Está bien? Así que aparece distinta la expresión, aquí se obtiene una constante más un valor de t, ya no aparece a la t, sino aparece t en un orden lineal. ¿Está bien? Bueno, aquí hay algunos valores de esas constantes, c y b, y en definitiva, en la I de t, la señal cuya transformada es esta, por el teorema del residuo, será la suma de estas 3 expresiones que corresponden a los residuos de cada una de las singularidades. ¿Okay? Una expresión exponencial con una cierta constante c, que está calculada aquí, otra expresión exponencial, en este caso esta de orden negativo, multiplicada por otra constante d, y una constante e, bueno, que no he puesto la expresión correspondiente, y una dependencia lineal con t con un coeficiente. Esto multiplicado, entonces, por el escalón unitario para indicar que se trata de una señal causal, es decir, que no tiene valores para t menores que 0. ¿Sí? Bueno, y de esta manera, entonces, cerramos este ejemplo en el que hemos querido mostrar cómo se puede calcular o obtener la respuesta, la función de transferencia del sistema, y a partir de conocer eso, la función de transferencia del sistema, estar en condiciones de calcular la respuesta ante cualquier entrada. En este caso se propuso una entrada sencilla, t por v de t, pero estaríamos en condiciones de encontrar la respuesta a cualquier señal de entrada repitiendo este mismo procedimiento que hemos mostrado aquí. Bueno, y de esta manera entonces cerramos lo que vamos a mostrar sobre transformada de Fourier en este video.